Bienvenidos a YouTube, bienvenidos a mi canal. Pues gracias a todos por ver todos mis videos, gracias a todos por sus likes. Ha sido tenido una muy buena recepción en los últimos videos que he tenido. Gracias por todos. Y bueno, ya saben, primera parte, por favor denle like, es gratis. Y hoy voy a dar una serie de contenidos importantes relacionados a las mochilas y las halters en 1004. Algunos tips relacionados con el nivel, importante el nivel, las conquistas, el cuadrado mágico, la símil explorada, los asaltos, el códice, las expediciones y desafíos y a uno y otros tips que les voy a dar al final de este video. Primero que todo, bueno, estas son mis dos halters que tengo yo. No son mochilas, son halters. Y la definición de halter y mochila es muy básica. Si ustedes están de acuerdo conmigo, pues nada, escriban abajo en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. ¿Qué es una mochila? Una mochila es un elemento, ¿verdad? Que simplemente lo que hace es minar día y noche, sacar plantas o minar o energía día y noche. Eso es una mochila. La usas para guardar cosas y para más nada. No le subes nivel, no le subes la constitución, no le subes nada. Y el alter, que es la más importante que una mochila, es simplemente un segundo personaje alternativo que te ayuda a tu main, a tu personaje principal, a ponerlo más fuerte. Yo estoy ahorita en NA75, tengo mi personaje allí y ahí me voy a quedar en ese servidor, no voy a seguir moviendo más. Considero que es un servidor bastante bueno, muy organizado. Los elders de ETM son bastante organizados, bien estructurados. Me gusta mucho la organización que tienen en el Discord, es impresionante. De verdad que le ponen corazón a eso y es la primera vez que veo una organización tan importante y tan grande como SNA75. Están invitados a todo aquel que quiera disfrutar de 1004 en este año 2023 porque ese servidor está muy organizado y está muy bueno. Bueno, volviendo al tema, estas son mis alters. Tengo un alter en el NA78, que es esta que está aquí. Okay. Es una taoísta que tengo aquí en el NA78. Y bueno, estoy tratando de pasar, vender, hacer un poco de trading con el mercado para poderme traer al NA75. Una mochila que la tengo en este clan, en el Ark, es un clan realmente neutral. Ok, no se pide donación. Realmente uno de los clanes bastante básicos, muy buenos. Si están en el NA78 y tienen sus mochilas, yo les recomiendo aquí en este clan. Ok, y tengo mi otra alter, que es esta que está aquí, que es Echida, que están de TM Helheim, que es un clan de alters de la alianza en el NA75. Okay. Como punto importante, vamos a hablar de el nivel en las alters. Yo ahorita tengo mi mochila, mis dos alters. Una, ok, es una maga level 91 y una taoísta level 81. Esta taoísta fue cedida gracias a mi amigo Shento. Fue un gran amigo que él abandonó el juego y bueno, me entregó todos sus mains, todas sus alters. Y bueno, yo vendí algunos mains y me quedé con esta alter hasta el final. Y realmente está muy bien llevada esta alter. ¿Okay? Yo la tengo nivel 81 todavía. La tengo baja, ¿por qué? Porque yo estuve parado casi 5 meses en el juego. Yo dejé de jugar desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Fue que compré la ballestera. Y ahorita pues la volví a retomar y está un poco baja. Pero la quiero llevar ya al nivel correspondiente. Y tengo mi maga que está bastante basiquita y tiene hasta nivel 91. Es importantísimo llevar a las alters al nivel máximo. ¿Cuál es el nivel máximo que yo considero? Es el nivel 95. ¿Por qué? Porque en el nivel 95 primero ya podemos minar en el Valle de Luna Sangrienta. Aquí te lo dice clarito. Si te van a la cantera, te dice
excavación de acero oscuro nivel 95. Es el top de las altas. Más de allí, yo aconsejo no leviar las altas. Si tú tienes un alter y la tienes en nivel 100, ese es bueno. Ese es tu problema realmente. Pero yo aconsejo llevarlas solo hasta el nivel 95. Y de ahí ponerlas muy fuertes. Muy fuertes para reducción de daño, reducción de ataque crítico y defensa física. ¿Por qué? Porque siempre te la van a estar matando. Cuando se enteren que tu alter y tu enemigo te tiene bronca, va a ir a matar a tu alter y tu alter tiene que estar bien fuerte, bien solo. Más del nivel 95 yo aconsejo no llevarlas. ¿Okay? Muchas personas solo la llevan hasta el nivel 90 y la dejan allí porque dicen, bueno, pero es que en el nivel 90 ya yo puedo minar en Valle de Luna, en la parte de la cantera P3, ya mino el nivel 90 y cantera P3 que es una de las más concurridas. Pero cuando uno lleva el nivel 95 se te abre otra cosa importante que es el entrenamiento solitario. Y el entrenamiento solitario a nivel 95, ok, es vamos a ver aquí, se te abre esta. Sí, a nivel 95 se te abre el entrenamiento solitario y se te desbloquea algo muy importante que son la reducción de daño de golpe crítico. ¿Okay? Por eso les digo, es muy importante llevar eso hasta el nivel 95. Otra cosa importante en el nivel, ¿okay? Es que una vez que nosotros tengamos más nivel, pueden desbloquear lo que es la conquista, que eso vamos más adelante. Ese es el primer tip. Lleven a sus mochilas, lleven a sus alters hasta el nivel 95. Más de allí no se puede. Si ustedes tienen dinero, que pueden gastar 100 o 150 dólares aproximadamente, es lo que le va a salir un alter ahorita al nivel 95. 100 dólares, 80 dólares, 90 dólares, es lo que le va a salir. Yo no voy a gastar en eso. Yo esta alter, como le indiqué, yo la tengo porque me la regalaron, y esta, la maga, la compré en 60 dólares, 50 dólares, muy barata hace como una semana, 2 semanas, y me pareció que estaba muy buena por todo lo que tiene. Primero, bueno, una maga levea súper rápido, ¿okay? Después la ballestera creo que es la que mejor levea, y mira, o sea, me vino con los dos espíritus elementales para una alter, que son el Leócrata y el Bangalú, ¿okay? ¿Por qué? Porque los dos tienen potencia de minado y es muy importante. De todos los épicos es el que más importante es, ¿okay? Ya después legendario, bueno, ya eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa que yo no aspiro a tener para mis altas. Punto número 2 son las conquistas. Si nosotros vamos a la conquista, ok, se pueden dar cuenta que mi mochila, mi alter más débil está en la fase 12. Pero ¿qué pasa? Aquí te dice aumento de almacenamiento acero oscuro 45.000 de tanto, ¿ok? Aumento de almacenamiento oscuro de 45.000 a 50.000. ¿Qué es lo más importante? Fíjense algo. Aumento de obtención de acero oscuro. Si ustedes le dan a mina, le sube el porcentaje de minado para el acero oscuro. Lo ideal es llevarla hasta el nivel 95, y para llevarla al nivel 95 es importante pasar la conquista a nivel fase 15. Ya después de allí, olvídense de eso. Es vital. Muchas personas olvidan esto, y esto es muy importante. Estos son puntos que van sumando como el códice, que te dice 1%, 2%, 3%. La gente dice, yo no voy a hacer el códice. El códice es uno de los elementos más importantes del juego, y el que no tenga códice realmente es bastante débil. Bien, a otro punto es entonces llegar hasta el nivel 95, llevar hasta la conquista fase 15. Ya después de allí, olvídense la conquista. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas minar más rápido y haces la fraude. ¿Ok? Del resto, en el portón dimensional te abre, o en el árbol milenario, no recuerdo, te abre, perdón, los tickets de cuadrado mágico y los tickets de cine. Yo tengo ahorita, vamos a poner este ejemplo, creo que es el más importante. Yo tengo ahorita con ella 3 tickets, y aquí tengo, fíjense, con mi alter más baja, tengo
Perdón. 2 tickets. Entonces, un ticket son 30 minutos adicionales. Mucha gente descuida esto. Simplemente te pones a minar y no te das cuenta lo importante que es CIMA y lo importante que son los tickets en la conquista. Cojan datos, ¿ok? Cojan datos. Muchos de ustedes ya saben todo esto, pero hay gente que no lo sabe y hay gente que requiere de este tipo de ayuda. Si ustedes ya lo sabían y querían algunos tips o querían refrescarlo, pues escríbanme en los comentarios y puedo hacer uno más específico relacionado a lo que es CIMA, cómo yo le veo mis halter encima, qué saco yo encima, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al cuadrado mágico. En el cuadrado mágico sí los tengo tickets de 3. Más de esos 3 no te lo va a dar. Olvídense de eso, ¿ok? Yo aquí hago un plan de alters. ¿Qué es un plan de alters? Por ejemplo, el día lunes va a ser experiencia, el día martes va a ser energía, el día miércoles va a ser plantas, el día jueves va a ser oro, el día viernes va a ser oro y el día sábado y domingo lo uso solo, única y exclusivamente para ellas, que es para ellas. Por ejemplo, si yo veo que mi alter le hace falta 0 para poder ponerla más fuerte, quiero llevarle este anillo, comprarle, hacerle otro anillo, yo uso los días sábados y domingos para eso, ¿ok? La pongo a minar solo para ella, para fortalecerla a ella, a mi main no, ¿ok? Entonces, ese es mi plan de alters. Yo tengo un plan de alters y hasta ahora me ha ido perfecto. Yo puedo alternar lunes, martes y miércoles, le veo, jueves y viernes, oro, sábado y domingo, acero. En fin, todo depende de lo que tú tengas en el plan. Como ahorita, yo mi alter están todas nivel 91, yo la tengo que llevar a ella, a juro, al nivel 95. A juro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Lunes, martes, miércoles y jueves, experiencia. Sábado, jueves, viernes, sábado y domingo, puro acero. Acero. Entonces, así la tengo yo. Uso 4 días a la semana para aliviarla y ya voy con el nivel 91. Yo la compré ya en nivel 89 y en 2 semanas le subí 2 niveles. ¿Es poco? Sí, es poco, pero voy a mi ritmo. Igual con mi Tao. Mi Tao va por el mismo nivel. Mi Tao va a ser un tanque literalmente. Este guante, bueno, me lo entregaron con un ataque de daño, pero este guante tuvo que haber sido defensa. Y yo aquí, pues bueno, todo va a ser defensa. De hecho, va a ser un muro de acero, de concreto colado. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente punto, que son los asaltos y los asaltos al jefe. Muchos de ustedes no hacen los asaltos. Eso es crítico. Eso es crítico. ¿Por qué es crítico? Fíjense, no es necesariamente tienen que hacer los asaltos fuertes, que son ni de Gran Dragón Carmesí, que son los asaltos donde más todos lo hacen. Pero pueden hacer asaltos básicos, fuera criadero, atro del predador, en fin. Pero miren todo lo que dan estos asaltos. Estas monedas de plata antiguas son importantísimas. Te dan 1, 2, 3 o 5. ¿Sí? Tú vas y las guardas. Te da equipo para ancestral. Tú agarras y lo guardas. Te da esta especie de estatua. Tú agarras y lo guardas. Guardas. Te dan mucho. Esto es importante. Los pergaminos de invocación donde te dan los jefes en mina secreta y no recuerdo el otro lado. Esto es importante. Yo tengo con mi alter. Con esta tengo casi como 60 tickets. No los he hecho todavía porque ya me las tengo que traer, pero con esta sí tengo bastantes también. Y yo un día agarro, por ejemplo un domingo, y me pongo a hacer voces, voces, y saco, no se imaginan todo lo que yo saco haciendo eso. Muchos de ustedes no lo hacen y eso es crítico. Eso es crítico. Importante, los asaltos de jefe y los asaltos de asaltos normales, los verdes, y los asaltos de jefe. Los asaltos de jefe hoy en esta temporada te está dando algo importante, ¿okay? Que son las piedras dobles. Vamos a ver si tengo aquí. Sí, debo tener por aquí. Ajá. Esto. Las piedras de Chamanti de Marta Centaria doble. Esto te los da solo con los asaltos.
pero no te lo dan los asaltos. Eso tú qué haces, tú tienes que agarrar, irte aquí, ok, te vas aquí a tu equipo, te vas y estos cofres, la caja de piedra sellada inusual y el cofre de tesoro espíritu sellado, te los dan solo los asaltos de jefe y las expediciones y los desafíos, que son los últimos puntos. Esto yo lo agarro y lo guardo y después lo transformo en esos espíritus. Y ustedes saben cuando me llega un pico 2, un pico por ejemplo que debo tener aquí, vamos a ver si debo tener aquí un pico tier 2, a ver si no tengo picos tier 2, pero hay picos tier 2 azules. Claro, te da 6%, te sube 8%, pero son 2%. Y si tú le sumas 2% en tantos tipos de espíritu, te sube muchísimo. Y es tiempo vital para tu mind. ¿Okay? Vamos a otro punto que son las expediciones y los desafíos. Aquí yo voy a caer en una disyuntiva, porque lamentablemente en todos los servidores que he estado en el 44, en el 55, en el 54, en el 78, he estado en el NA11, en el NA75 y últimamente, pero en el NA75 estoy ahorita, en el 78 he estado como en 7 servidores. Y esto es un consejo que le voy a dar a todos los líderes de servidores. Un consejo que les voy a dar. Y es, señores, hagan un clan de alters. Que no se pague desafíos, que no se pague el oro. ¿Ok? Muchachos, los desafíos son tan importantes. Primero porque te puede dar las estatuas rojas. Y con las estatuas rojas te dan los espíritus épicos. Los espíritus épicos te ayuda a bustearte el poder. No importa que tú agarres un espíritu épico. Te salió el gato. Ah, sí, pero es que el gato no tiene minería. ¿Y para qué lo hago? Ponle plantas. Ponle a hacer plantas. Perdón. Oye, me salió el mono. El mono tiene para obtención de energía. ¿Y qué espíritu épico lo tiene? Ninguno. Entonces, si yo no lo tengo, ¿cómo me cuesta a mí entonces hacer sacar la energía con el espíritu épico? Si los únicos que sacan energía son este señor y este señor. No hay más ninguno que saque energía. Entonces nada más lo saca energía el mono. Entonces me cuesta conseguir un clan de alters aliados donde no se pague oro. Y esto ayuda muchísimo a mucha gente como yo que no somos pay to fast, para no decir pay to win, porque yo me considero pay to win porque compré los NFT. Ok, pero no le invierto ni un centavo más. Yo estoy reutilizando todo lo que me está generando el juego. Pero lo que les digo es, esto es un consejo que les doy: hagamos clanes de alters para todos, para la alianza. No lo estoy diciendo para los enemigos ni para los neutrales, para la alianza. Hagan clan de alters, un clan neutral, métase todas las mochilas ahí y todas las alters. Vamos a hacer solo la bestia espiritual, el toro demoníaco y el demonio rocadragón. Ok, pero ya con eso, muchachos, son 10 estatuas que tenemos. Y 10 estatuas son importantes, 10 estatuas. Es un consejo que les doy. Por eso les digo, hagan los desafíos, saquen sus mochilas y sus alters y pónganlas en clanes de la alianza que hagan raid. Aquí en el 75 hasta ahora no he visto. Entonces, es una propuesta que voy a hacer pronto. A ver si me escuchan y si dicen, oye, sí, es verdad, tiene razón o no tiene razón. Agarren un clancito de ustedes que hayan invadido, que hayan tomado, y pongan las alters solo para hacer desafío y expedición. De verdad es importante. Y los desafíos, bueno, ¿qué más que vas a pedir un desafío? Nada más y nada menos que te da tip de cuadrado mágico y te da también decima. O sea, por favor. Es importante porque te ayuda a bustear tu alter. Y tu alter, como en mi caso, es prácticamente más importante o tan importante como el main. Porque el main, ¿qué hace? Ataca, defiende, mata, PvP y ya. En cambio el alter es el que tiene que cargar toda la responsabilidad de darte el acero, de darte el oro, de moverte, de sacar. Es fácil. Entonces es importante que el main, el alter, tenga el mismo trato que tiene los demás, con algunas salvedades, ¿ok? Y por último, ¿ok?, pero no menos importante, le voy a dar 2 tips relacionados al mercado.
voy a abrir mi mercado aquí. Yo, bueno, aquí lo estoy haciendo porque ahorita tengo mi alta, la estoy tratando de vender todo lo que pueda para poder sacar e irme al 75 a traérmela porque me hace falta para sacar blancas y energía principalmente. Ahora bien, me faltó algo importante que es el códice. Esto es algo que a mí me da risa. Yo lo estoy hablando otra vez con algunas personas y me decían, no, pero que tú eres loco. Me decían, no, chamo, tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Miren esto, aumento de obtención de energía al 2% si saco una de estas. Ellos me dirán, sí, pero es que mi main no lo tiene. Está bien, sácalo a tu main, no importa. Pero loco, si tu main ya lo tiene, refuerza tu alter. O sea, dáselo a tu alter. Refuerza 2% de energía. 2, 4, 6. 6% de energía es bastante. Recordemos que en el 1004 la energía es lo olvidado. Porque te da plantas, hay códex para planta, hay espíritus para plantas, hay espíritus para excavación y para minería, pero para acero, para cobre, no, para energía no hay. Uno solo que es el mono, no hay más ninguno. Entonces, póngale cuidado al códice también. O sea, póngale cuidado. Yo estoy tratando de llevarlo, ahorita estoy reuniendo algunas piezas, de estas piecitas que ven aquí. A ver si trato de avanzar, ya he avanzado con algunas. Fíjense que aquí en mi otro alter ya he tratado de avanzar. Me salió esta, hacer oscuro, pum, le doy, me da 1, miren, si es 2%, es bastante. Si uno suma 2, 4, 6, 8, son 8% que puede sacar. Importante en nuestro alter. Y aquí le voy a dar los dos tips para ir cerrando. Se me hizo un video un poco largo, pero espero que por favor lo vean. Gracias de verdad a los que se cargan hasta este último minuto. Por favor, denle like, un solo like y listo. Y pues nada, si lo pueden compartir con sus amigos sería bueno. Y es el mercado. Aquí voy a caer en controversia con muchos. Aquí van a decir, oye, pero tú eres fue que me dijeron la otra vez, eres una cucaracha. Me dijeron, está bien, soy una cucaracha, pero necesito el oro. O sea, el mercado es libre. Aquí no hay nada que lo regule. Y si hay un servidor que regule el mercado, el servidor está muerto. Como el 78. El 78 está muerto por eso. Y por otras cosas que después le hablaré más adelante. Pero, ¿qué pasa? Yo, esta pieza, vamos a ver si tengo alguna. Vamos a ver si puedo vender algo aquí. Estas 70.000, lo vamos a ver. No tengo nada para vender, pero vamos a hacer una salvedad. Estas 3 piezas piedra anímica heroica puede que salgan en $10, más o menos allí lo podemos, pero ponle que salgan en $40. Yo necesito el oro, lo necesito para pagar la expedición, lo necesito para mi chi, lo necesito para mi constitución, para X, para lo que sea, para tenerlo guardado porque voy a vender mi personaje. ¿Qué hago? Yo lo pongo un 15% o un 20% menos de lo que está en el mercado. Yo, si está en 40, yo lo bajo a 25. Y lo pongo y lo vendo. Créanme que lo vendo. Esto genera oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Qué hace? Esto es un golpe para todos aquellos que venden caro. Porque así como yo vendo barato, yo necesito comprar barato. Entonces, al yo generar una oferta económica, estoy obteniendo una demanda económica. Muchos de mis amigos en el 55 y en el NA11 también están haciendo esto. Yo les estuvimos comentando esto y ellos mismos están de acuerdo y están trabajando. Pero no, quieren poner una piedra, vamos a dar un ejemplo, o sea, no sé, una espada lunar. Vean esto, 2800. Sabemos que con esto puedes obtener una espada roja. Pero yo no lo vendo en 2800. A mí me sale esto, de verdad, a mí me sale esto y yo lo dejo fácil en 2300. Llévense, chao. 2300, yo necesito un oro, no me interesa hacerme millonario con eso. ¿Para qué me voy a hacer millonario? Yo lo pongo en 2300, en 2000, dame 2000 y los tumbo todo. Pero no, ustedes quieren agarrar con una pieza, hacerse millonario, tener 3000 de oro una vez. O sea, no sé si me explico. Porque esto que está aquí, esto, entendemos que tiene un más 8, entendemos que perdieron acero, perdieron piedras, pero no lo sabemos, porque esto es suerte, 50-50. Yo no sé si este tipo perdió
10 piedras moradas y gastó 20 amarillas o X. O oficialmente le puso una morada, una amarilla, una morada, una amarilla y la amarilla le dio más 8. Oh, suerte. Me gané 2000. Yo me leto 2000. Yo esto lo pongo en 2000. 2000 de oro. ¡Pum! Me van a mentar la madre. Verga, tú abusador. Pero yo necesito el oro. Entonces, al yo vender barato, yo puedo empezar a comprar barato para mi main. ¿Okay? Esto es uno de los tips que les voy a dar. El otro tip que les voy a dar es, te van a decir, bueno, este pana está un poco friki. Esto que está aquí. Las piedras. ¿Ok? Lamentablemente estas son las piedras que yo tengo. No he podido porque la maga la tengo con piedras de maná. ¿Ok? Es mi punto de vista. El que no esté de acuerdo, pues póngamelo abajo y me explica por qué no puedo poner mi maná con punto de piedra. Pero no tengo piedras legendarias como ella. Creo que ella sí tiene. No, tampoco tiene. El otro tip que les voy a dar es este. Se me ha olvidado, pero ya se los voy a decir. Las piezas místicas. Ella no tiene pieza mística porque tiene poco nivel. No, sí lo tiene. Ok, ¿qué pasa? Hay piezas místicas que te dan excavación. No se dan cuenta, ¿ven? Excavación. Usen las piedras místicas. Estaba hablando con algunos muchachos. No, yo solo meto el códice, loco, no hagas eso. Entendemos que el códice es lo más fuerte que hay de juego. Sí, lo más fuerte, ok. Pero no lo hagas. Para tus alters, no lo hagas. O sea, piedra mística que tú veas que no te sirve, ok, métela al códice. Pero si tú ves que es importante, que te da un punto de estar especial o super especial o mega como especial, o sea, no lo hagas. No lo metas al códice. O sea, véndelo. Si no tiene más remedio, ok. Pero esto es importante. Entonces, imagínense, si sumamos el nivel, la conquista, el códice, los desafíos, tenemos unas super alters que yo tenía, lamentablemente, yo tenía un alter que era una taoísta, por cierto, era una taoísta que tenía todos, tenía revivir y tenía estos dos los tenía en el 8. Y yo la fui subiendo. Y yo la compré, perdón, yo la compré, creo que fueron como en $100 y la vendí casi 400. Y lamento haberla vendido, bueno, la plata, pero lamento haberla vendido en el sentido porque ahorita, a nivel del juego, ¿no? Me hubiese ayudado muchísimo. Ella minaba, yo sacaba casi 2 millones a la semana. O sea, minaba muy rápido, minaba. Y sacaba energía porque le tenía el códice todo completo de energía. Ahora tengo que comenzar de cero. Bueno, estos son todos los 2 tips que le doy, más todo lo que he hablado, son 25 minutos más o menos en que hemos hablado. Si tienes otra opción o no estás de acuerdo o estás de acuerdo con lo que hablamos aquí, por favor escríbelo abajo. De verdad leo todos los comentarios de este video y de otros videos. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por acompañarme y continuamos con 1004 este año a full ride. Por ahí se viene el nuevo personaje, se vienen cosas buenas, lo dije en otro video, se viene el merch, acuérdense de esto, se viene el merch, eso va a estar interesante, de tantos servidores se van a compactar y va a haber más guerra, así que es importante. Suscríbanse, denle like, gracias a todos, hasta una próxima oportunidad, un gran abrazo, hasta pronto.